Este tema é un poquillín teórico, así que vamos verlo muy rápido y con la práctica ya vais a mejorar. Sí que así es importante saber el porqué de las contradicciones para entenderlo mejor, así que vamos a entamar con la teoría. Igual que en castellano, las contradicciones son la xuntura de dos palabras. Ahora voy a hablar en castellano y yo digo, vengo del parque. Estoy juntando de más el, la preposición de y el artículo el. También digo, voy al supermercado. Estoy juntando la preposición a y el artículo el. En asturiano, igual, con la diferencia que las contradicciones son muchas más. Hay que tener en cuenta que las contradicciones tienen prioridad sobre el apóstrofo, siempre y cuando no sea un topónimo. Así, como veis en los ejemplos, hay contradicción en bien del instituto, pero no en ye del entrego. Repasamos, las contradicciones tienen prioridad sobre el apóstrofo, bien del instituto, contradicción, pero con los nombres propios no se fae contradicciones. Con la toponimia en sí más se contrae. Ye de l'entregu. Estas son las preposiciones que contraen con los artículos. Como veis, las cuatro primeras solamente contraen con el masculino singular, y es decir, con el artículo el. Asina, vengo del monte, contrae, pero vengo de la playa, no. Diría separado. Siempre si os digo a los escolinos que hay una regla memotéunica que tiene que ver con esas gasolineras de Cepsa, no sé si les conocéis, que se llamen de paso. Digo ellos que se acuerden de voy a de paso. Y asina van a saber que a, de, pa y so solamente contraen con el artículo el. Les otras, con, en, per y por, que son muy fáciles y escuchamosles con frecuencia, lo complicado es diferenciar cuándo se emplea per y cuándo por. Pero eso vamos a verlo en la próxima tema. Tou, toa, to, tos y toes también contrae con el artículo. Voy tato la vida con el sofá, va todos los días con la moza. Y cada con los indefinidos un y una, formando ca un y ca una. La preposición en, vimos la temas anteriores y deseo aquí la tabla esta, pero bueno, ya la tenéis. Voy desearos unes xeres para hacer, muy sencilles, pero van complicarse en el próximo tema. En la próxima tema, perdón, que lleve femenino. Cuando empleemos también los usos del per y el por, ¿vale? Bueno, sé eso, que este tema es teórico, que es un poquillín más pesado que los otros, pero lo dicho, hay que comprender la teoría para saber emplear la práctica. Venga, un abrazo, vémonos.